Bueno, vamos a darle palmas fuertes al Señor. Qué lindo estar nuevamente acá en casa. Hace 8 días estuvimos en Verbo San Pedro Sula, allá en Honduras. Es una iglesia preciosa de muchos jóvenes, de parejas. Desde allá nos pidieron que mandáramos un saludo acá a la iglesia en San Ramón y en la de San José, Guapiles y a la misión de Heredia, que es una bendición que hayamos podido estar por allá. Y pues como siempre lo hacemos, vamos y regresamos, no nos vamos a quedar como por ahí andaban diciendo, ¿verdad? Ricardo se va a ir de la iglesia. No, en realidad estamos como siempre lo hemos hecho, vamos, hacemos alguna obra y nos venimos nuevamente de regreso. Y qué lindo estar junto con ustedes y celebrando esta mañana en la que por fecha estamos celebrándole a cada una de las mamás. Yo siempre he dicho esto, es importante que nosotros recordemos que no solo por ser el Día de la Madre nos vamos a portar bien madre con nuestras madres y con las esposas, sino que en realidad debería de ser un tiempo de todo el tiempo. Debería de ser algo muy hermoso que nosotros podamos reconocer ese esfuerzo, porque en realidad las mujeres, si nosotros, como diría el hermano Ricardo Arjona, no sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, en realidad es algo que nosotros deberíamos de concretar, de que ese sexo femenino es ese complemento precioso que el Señor nos permite. Así es que vamos a darle palmas fuertes a todas esas mujeres allá en redes sociales. Qué lindo de saludarlas, bienvenidas allá en el canal de YouTube, en la fanpage de Facebook. Así es que hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que para mí debería de ser un tema sumamente importante para nuestras vidas. Quiero contarte que este sermón, esta prédica, fue desarrollada y elaborada desde el aeropuerto de Costa Rica. Ahí comencé a escribir un poquito, hicimos una escala en El Salvador, allí seguía escribiendo y fue terminada de escribir en el aire, en el avión que íbamos rumbo a San Pedro Sula. Así es que esta prédica tiene olor a cielo para que lo podamos sentir de esa forma. Ok. ¿Cuántos hemos oído hablar acerca del apóstol Pablo y de todo el ejemplo que el apóstol Pablo nos ha enseñado? Levante su manita. Ok. ¿Cuántos hemos oído hablar acerca de Juan y del apóstol Pedro? Levánteme la mano. Incluso quiero contarle que muchas veces mientras hemos hecho prédicas, hemos predicado acerca de Judas. Hay prédicas que dicen, nunca falta un Judas. Siempre hemos hecho prédicas de esta forma. Y me he quedado pensando como un teólogo, como una persona conocedora y aprendiz todavía de las cosas del Señor. ¿Por qué no un día venir y tomar el ejemplo de María, la madre de Jesús? ¡Pla! Ahorita es así como un golpe. Es que nosotros somos evangélicos, ok. Pero un día un hombre platicando de la iglesia tradicional me hacía la pregunta y me decía: es que ustedes los evangélicos odian a la Virgen María. Y yo le dije: no, en realidad nosotros deberíamos de tomar ejemplos y reconocer ese valor importante de las enseñanzas que probablemente desde el punto de vista bíblico nosotros deberíamos de aprender relacionado a lo que María, la madre de Jesús, nos enseñó. Y es que una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es que nosotros como cristianos no deberíamos de tomar como un tabú el venir y hablar de repente de esas características y de esas enseñanzas que esa mujer de ejemplo nos pudo haber dado. ¿Cuántos creen esto? Sí, parece un poquito raro que un cristiano o que un anciano que preside predique un día acerca de María, pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de 3 cosas que sí, bíblicamente, como yo le decía a esta persona una vez,
¿Quieres que te diga enseñanzas que María nos enseñó realmente y que nosotros deberíamos de seguir el ejemplo? Y se me quedó viendo y me dice, no sabía que ustedes como cristianos evangélicos hicieran esto. Pues ahí te vale. Entonces, apunte, tome nota, que son 3 cosas importantes que durante todo el tiempo, aunque parecería que no enseñó algo, realmente María nos enseñó mucho en relación a lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios. Y también hoy que estamos haciendo esta celebración, para que las mamás pudieran tomar este apunte, y también para las que van a ser mamás. Y es que recordemos que el celebrar a las madres implica también hablar de las mujeres, porque hay mamás en potencia. Y es que en estos espacios de tiempo hay generaciones en este instante que le cuento que ya no quieren ser madres. ¿Y qué madre diría? ¿Por qué ya no quieren ser mamás? El asunto es que nosotros debemos de reconocer que dentro de ellas, desde el momento en el que están siendo fecundadas, allá adentro están sus hijos. Los óvulos están allí esperando para ser fecundados. Entonces, si hay una chica, una mamá en potencia en este momento que dice, yo todavía no tengo hijos, usted es una mamá en espera. Amén, ¿lo cree? Bueno, primera enseñanza. Yo quiero que tú vayas a Lucas en el capítulo 1, versos del 34 al 38. Y estas son palabras que aparecen en el Evangelio de Lucas, que es uno de los que detalla más en relación a la vida de esta mujer de ejemplo. Dice el verso 34, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y vea lo que dice el verso 38. Y aquí se cierra esa primera enseñanza. Aquí tienes a la sierva del Señor. Contestó María, hágase, o que se haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Entonces hay algo importante. María siempre fue una mujer humilde y dispuesta a ser el instrumento de Dios, así como nosotros deberíamos hacerlo. Así como hoy las mamás que están en este momento en celebración lo deberían de reconocer o recordar. Nosotros debemos de ser instrumentos del Señor. Hágase en mí según su palabra. Entonces esta es una enseñanza muy fuerte, porque María se sacrificó, sacrificó su propio testimonio. Póngase usted a pensar en esto. Ante la gente, su propia familia, en ese momento estaba convirtiéndose en su enemigo, para que Dios la usara como un instrumento de Dios. Usted sabe lo que sucedió. María iba a resultar embarazada en ese momento sin haber tenido esposo. Estaba en ese momento comprometida con José y aún todavía no habían tenido relación. En este tiempo tan liberal y tan raro, porque tengo que entenderlo así, tan liberal y tan raro, ya no es como extraño venir a darse cuenta que una mujer resulta embarazada antes de casarse. Ya como que las partes éticas y las partes morales de la humanidad han cedido ante los caprichos
humanos. Porque en realidad lo que nosotros deberíamos de entender es que la mujer en el proceso dentro del matrimonio es que debería de ser una madre. Por favor, no te sientas mal en este momento, estamos dando una enseñanza. Sin embargo, la parte que corresponde, si tú en este momento ya eres una mami, puede ser que seas una mamá soltera, Dios permitió que estas cosas sucedieran. En este momento tu tarea y tu función debe de ser el cuidado de ese hijo, el cuidado de esa hijita. No eres madre en el momento en el que los tienes, eres madre en el momento en el que los crías. Somos padres en general conforme a esto. Pero si nosotros sacamos esta enseñanza un poco más, nos está enseñando de que nosotros podemos resultar, entiéndame bien esta parte que le voy a decir, podemos dar a luz una visión, podemos estar embarazados de una visión no siendo un bebé. Voy a poner el ejemplo. Si tú en este momento vienes y dices, yo voy a estudiar una carrera, entonces vienes tú y te embarazas de esa visión. Tú dices, bueno, voy a poner tal negocio, te embarazas de esa visión y entonces va a llegar el momento en el que das a luz esa visión. Puede ser tus estudios, puede ser un negocio, puede ser cualquier cosa. Pero en el momento en el que María nos da esta enseñanza, ella nos dice, bueno, pon todo conforme al propósito de Dios. Hágase conmigo como tú digas en tu palabra. Vea esa primera enseñanza. Se está reconociendo como la esclava del Señor. Nosotros somos esclavos del Señor, porque nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. En el momento en el que nosotros nos convertimos en siervos del Señor, le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esta es una enseñanza 100% cristiana. Dice la palabra que nosotros deberíamos de llevar nuestra cruz y seguirlo. ¿Cuántos han oído eso en su palabra? Por lo tanto, nosotros debemos de hacer su voluntad y no la nuestra. No podemos agarrar a Dios y meterlo dentro de nuestros planes. Nosotros deberíamos de meternos dentro de los planes de Dios. Esto pareciera una palabra como que muy de sketch, pero en realidad es algo que nosotros debemos hacer constantemente. Es algo que deberíamos de vivir. Dice ese versículo. He aquí la sierva. Ella se reconoció como una mujer falible. Esto es importante. Ella estaba diciendo, yo soy la sierva de mi propio hijo. Ella estaba reconociendo el verdadero conocimiento de ser en ese momento la sierva y que él sea su Señor. Vea, en el catolicismo a estas frases que están incluidas en una oración que yo recuerdo que se llamaba el Magnificat. Está diciendo en ese momento la frase más alta, la frase más magnífica. Está diciendo que se haga en mí según su palabra, no lo que yo diga. Eso es algo sumamente importante. La segunda enseñanza que yo quiero llevarte está en Juan. Vaya a Juan, al capítulo 2, verso 5. Esta es un poquito más conocida, porque muchas veces como predicadores hemos predicado acerca de las bodas de Caná. Allí en ese acontecimiento ocurrió la segunda enseñanza según el orden de lo que en la Biblia aparece como la segunda enseñanza que María nos deja para que nosotros podamos hacer. Entonces recuérdese que la primera es, he aquí el siervo
o la sierva del Señor. Hágase en mí según su palabra. Es decir, que todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo vamos a hacer conforme a su propósito. Amén. Esa es la primera enseñanza. La segunda nos dice, Juan 2:5, su madre dijo a los sirvientes. Aquí está hablando de que María, la madre de Jesús, hagan lo que Él les ordene. Ahí está la segunda enseñanza. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió? No había vino, usted conoce la historia, y entonces viene María como la mamá de Jesús, una de las invitadas especiales en esa boda, se le queda viendo a Jesús y dice, Jesús, diríamos en Guatemala, háceme la campaña, háceme el favor. A este montón de hermanos se les acabó el vino y yo sé que tú tienes algo por allí en ese momento. Pero ella estaba pensando en función de ayudar a estas personas. Entonces viene el Señor y le dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Pero ella viene y se le queda viendo a su hijo y dice, yo sé que tú eres mi Señor y tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer cualquier cosa cuando nosotros se lo pedimos? Entonces viene ella y extiende esta tremenda enseñanza. Repita conmigo, hagan lo que Él les ordene. Aquí en esta enseñanza bíblica jamás la sierva del Señor es esa mujer poderosa María, al igual que Pedro fue poderoso en su palabra, al igual que Juan fue poderoso en su palabra, esa mujer nunca dijo, hagan lo que yo les diga. Ojo a eso. Nunca esta mujer, como muchas veces se puede venir a escuchar en una mala interpretación acerca de sus enseñanzas, nunca se escucha que ella venga y diga, háganme un templo. Nunca se dijo, háblenme a mí porque yo los voy a llevar al cielo. Jamás. La Escritura lo que nos dice es que María dijo, hagan lo que Él les diga. O sea que sometió su vida a la obediencia a Dios y tomó el señorío de su propio Hijo para que se hiciera lo que Él dijera. Eso es fuerte, porque nosotros debemos entender de que desde el nacimiento de Jesús, María sabía que Él era el Hijo de Dios. Sí, tenemos que entender algo muy especial. María, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Santiago, todos los 12 apóstoles y los 120, no se habían convertido a Cristo sino hasta después de su resurrección. Y el Señor permitió que durante todo ese espacio de tiempo, tanto María como Juan, como Judas, como cualquiera de los que estamos viendo, pudieran conocer el señorío de Jesús. Ellos conocieron a Jesús, María lo conoció antes de que llegara el momento en el que Él fuera glorificado. Pero María era humilde. María se sujetó en medio de esto. La humildad es un camino directo. O vamos a ponerlo así, no es sino que la humildad es el camino directo para ver cumplidos en nosotros los propósitos de Dios. Nunca vamos a ver en la Escritura que María haya dicho, bueno, vean, yo les voy a preparar todo esto porque yo voy a acercarme a Jesús y yo voy a decirle que le ordeno que haga tales y tales cosas. Como muchas veces nosotros podemos entender que hay alguien que nos pudo haber enseñado. En realidad, ella siempre sujetó todo a la voluntad del Señor. Entonces, para nosotros, la parte importante en medio de toda esta
función de María fue enseñarnos que su voluntad en nosotros va a ser la más importante. Repita conmigo: hagan lo que Él les diga. Y la tercera que nosotros podemos comprender, la tercera enseñanza aparece en Lucas, en el capítulo 2, versos del 17 al 19. Y esta quizá probablemente es una de las más importantes. Ya vimos dos, pero de esta yo le saqué como cuando nosotros exprimimos el zumo de las naranjas y le sacas el juguito de la naranja, como cuando nosotros venimos y hacemos una sopa y le sacamos lo mejor a la sopa. Esta parte es muy fuerte. Nos dice el verso 17: cuando vieron al niño, aquí está Jesús todavía recién nacido en medio de todo esto, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María por su parte, dice el verso 19, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Vuelvo a leerle este versículo. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¿Cuál es esta enseñanza en resumen? El silencio que María tuvo durante todo lo demás. Porque yo te invito a rebuscar y a buscar si hay alguna otra enseñanza que María, la mamá de Jesús, nos pudo haber dicho. Y yo en esta me quedo en el silencio de María, porque ya no se oye más hablar de ella. Ya no se escucha decir: hagan lo que les diga, he aquí la sierva del Señor, mi corazón se regocija en el Señor mi Salvador. Esas son palabras muy de enseñanza para nosotros. Pero esta enseñanza que tiene tanto que ver con relación a nuestra vida como hijos de Dios es tan importante como hagan lo que Él les diga. Porque cuando María guardó silencio, aprendió de su Hijo Jesucristo. Cuando María nos enseña de que nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos a su palabra. Yo puedo imaginarme, porque esto es parte de la imaginación de este predicador que está frente a ustedes. Yo puedo imaginarme a María sentada bajo las costumbres judías, al principio separadita totalmente de todos los demás discípulos, probablemente sentada en el suelo con sus brazos sosteniendo sus rodillas y su vestido así hacia un lado, sentada apasionada escuchando el sermón del monte. ¿Puede usted imaginarse así a María y que voltees a ver a la par y está María Magdalena a la par de ella? Está probablemente María Cleofas al otro lado, escuchando las cosas. Pero como Jesús rompió paradigmas, las llevaba a todos lados y ahí comenzaron a tener una serie de problemas con los famosos religiosos, porque decían: ¿por qué andas con esas mujeres? Porque regularmente las mujeres eran para un lado, los hombres para el otro. Pero ahí andaba Jesús en medio de todos sus discípulos. Sin embargo, podemos entender que hay una humildad aún mayor en ella, porque bíblicamente nosotros vemos que Jesús, de entre sus discípulos, no la incluyó en el grupo de mayor confianza. Eso está fuerte, ¿verdad?
porque Jesús tenía a Pedro, tenía a Juan y tenía a Santiago. Y se los llevaba para decir y hacer cosas aún todavía mucho más profundas que las que le pudo haber dado a su mamá. Vea esta parte, pásela al otro lado. Imagínese a esa mujer tan humilde que no se enojó porque de repente Jesús haya dicho: mira, tú no vas a estar en este momento en este pequeño grupo, sino que te vas a quedar en este grupo y vas a permitir que otros crezcan sobre de ti. Y no se enojó, guardó silencio, se mantuvo quieta y callada en medio de toda la situación. Ella pudo haber visto que de repente en medio de la comunidad la respetaban mucho porque decían: allí viene María, la mamá de Jesús, y la querían mucho y la chineaban probablemente. Pero llegaban momentos en los que Jesús iba a comunicarles a sus discípulos de otro nivel, a los que estaba preparando como discípulos de otro tipo, que fueron esos 12. De repente viene el Señor y le dice: mira, allá quédate. ¿Y sabe cuál fue la condición de María? Guardar silencio, aprender. La expresión de María en medio de esto, yo le saco todo este juguito porque es algo tan especial. Porque no se quedó en ese lugar hablando mal de los que estaban arriba. No comenzó a decir: sí, es que como a mí no me incluyen en medio de los de la foto. No. Tomó esa condición de quedarse en la posición donde en el reino ella tenía que estar, y esa posición la llevó a continuar enseñando las cosas que su hijo estaba enseñando. Probablemente a ella le han de haber llenado la cabeza de insectos algunas personas, como siempre en la iglesia. Sí, es que de plano como a ti no te quiere. No, en realidad María tomó ese lugar y decir: ¿saben qué? Hagan lo que Él les diga. No, pero tú nos deberías de enseñar un poco más porque tú sos la mamá de Jesús. Y ella sigue diciendo: he aquí la esclava del Señor. Jamás vino y trató de tomar el lugar de su hijo. Jamás trató de venir a hablar de su hijo. Estas son cosas que a nosotros nos enseñan mucho. Y estas son cosas que probablemente en el tiempo y en las generaciones esta humanidad está haciendo tratar de que se olviden. Bíblicamente la expresión de la palabra nos dice que el hombre debe de ser la cabeza para cuidar a la esposa. Nunca la esposa debería de ser la que ande tratando de cuidar al marido. Es más, nosotros como varones, ahí me meto un poco con nosotros los varones, nosotros como varones deberíamos de cubrirlas a ustedes en todas esas funciones. Ustedes tienen mucho que enseñar. Y en función de lo que María enseña de guardar el silencio mientras el Señor de señores es el que está hablando, nos da una tremenda enseñanza a nosotros de la forma en la que nosotros debemos de comportarnos. Sabes que las muchas palabras muchas veces corrompen las relaciones. Y Jesús hablaba mientras ella escuchaba. Esto nos lleva a tomar un rol especial en nuestra relación con Jesús. Porque si María nos enseña a guardar silencio mientras Él está hablando, te hago la pregunta: ¿nosotros no deberíamos de estar haciendo lo mismo? Es que cuando Jesús habla a través de la palabra, nosotros venimos y callamos y decimos amén.
Es algo tan hermoso que nosotros no vengamos a prejuzgar o nosotros vengamos a tratar de subirnos a lo que Jesús viene y dice. Es a la manera de Cristo, no a la manera de Ricardo, no a la manera de María, que nosotros debemos de vivirlo. La oración para nosotros siempre debe estar acompañada de escucharlo a Él. Sabes que cuando nosotros oramos dejamos de accionar en esta tremenda enseñanza que María nos enseña, valga la redundancia, enseñanza que nos enseña. Callar mientras él está hablándonos en medio de la oración. A veces rellenamos evangélicamente o religiosamente nuestra oración porque supuestamente eso es lo que manda. Y sabes que es algo tan hermoso cuando nosotros estamos acá reunidos en el grupo de los días viernes, en la parte que tiene que ver con la oración y la intercesión. Creo que los que venimos sabemos que la primera parte es callar, escuchar. Y hay un periodo de tiempo en el que todos están regados por todos lados. Algunos estamos hincados, ese es mi lugar favorito, los que han estado ahí conmigo. Y guardamos silencio. No tiene necesidad de estar piqui, 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 piqui. A veces nosotros venimos y llenamos palabras que aún hasta la misma enseñanza de María nos está diciendo, guarda silencio. Cuando nosotros hablamos, a ver si usted me entiende esta parte, cuando usted viene y le habla a su esposo o le habla a su esposa, yo voy a poner el ejemplo de Patty. Yo no llego con Patty a decirle, amor lindo, preciosa, amada, del cielo cargada de todas las bendiciones. A ti llego en este momento como ese esposo que te ama. Viene Patty y me dice, ¿qué onda? ¿Qué es lo que querés? A veces nosotros venimos y tratamos de decir un montón de palabrejas. Y el Señor está así, al grano, papadito. ¿Qué es lo que quieres? Y cuando nosotros venimos y le decimos las cosas, espere a que Él le hable. Porque tengo que decir esto. Jesús no es un ídolo mudo para que se quede callado mientras tú estás tratando de hablarle. No es un ídolo que tengas que estar vistiendo y revistiendo de diferentes tipos de cosas para que tú puedas venir a quedar bien con él. Como decía Patty hoy en medio de la ofrenda, nosotros no tenemos un Dios que está esperando que nosotros le entreguemos esta ofrenda para darnos tal cosa. Es claro que cuando nosotros hablamos es una comunicación doble. Y la enseñanza de María nos está diciendo, guarda silencio delante de Dios. Entonces aprenderemos y seremos usados por Dios cuando muchas veces nosotros callamos en lugar de estar hablando tanto. Es en medio de ese silencio, en medio de esa relación que nosotros podemos llegar a tener, que el Señor viene y nos ilumina en su revelación de la palabra. Él nos puede llegar a enseñar mucho más mientras nosotros estamos hable y hable. Cuando a mí me enseñaron en un curso de la Facultad de Teología que se llamaba Consejería Pastoral, el catedrático hizo un dibujo, puso una gran cara en el pizarrón, la dibujó, puso los ojitos, la nariz y puso una boquita de este tamañito y puso unas orejotas así, de este tamaño, como que si fuera elefante, y nos dijo estas palabras: esta es la función que un consejero debe de tener, callar mucho y escuchar mucho.
Yo creo que el que sabe más del reino de los cielos es el que debería de estar hablando mientras nosotros esperamos instrucciones. Yo no sé cuál es la función que tú tienes en el momento en el que tú oras. Si nosotros venimos y decimos el 80% de toda mi oración es pedirle a Dios algo, creo que deberíamos hacer un balance, porque tenemos esta parte de enseñanza de María que nos dice: calla, porque Él tiene que darte instrucciones. Yo no puedo llegar a comprender a Jesús mismo hablando un montón durante sus madrugadas que Él oraba, sino que escuchaba a Dios. Es más, cuando Él salía a hacer la obra del reino, Él tenía anotada toda la agenda que Dios, su Padre, le había dicho mientras Él estuvo aquí en la tierra. De esta forma nosotros podemos comprender que lo que María nos enseña entonces en esta tercera es guardar silencio en medio de la oración, guardar silencio en medio de nuestra comunidad cristiana, estar satisfechos al lugar y al momento en donde el Señor nos tiene en este instante, porque el Señor viene y nos dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero vemos algunas personas que queremos que nos pongan en lo mucho y ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de comenzar con lo más pequeño. ¿Sabe usted que María se quedó con lo más pequeño? Jamás llegó al nivel más alto. Nosotros no la vemos reconocida a ella en la parte bíblica. Nosotros no la vemos reconocida como una apóstol. Jamás la vemos reconocida como una anciana. Jamás la vemos reconocida en el medio más alto. Es más, cuando el primer concilio en Jerusalén, ella todavía estaba viva en ese concilio, porque el apóstol Pedro estaba, el apóstol Pablo había comenzado su mandato, diríamos, en medio de la parte del apostolado hacia los gentiles. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién era quien estaba presidiendo el primer concilio cristiano de la iglesia? No era el apóstol Pedro, como muchas personas vienen y dicen que él es la cabeza de la iglesia, sino que en realidad cuando usted va a Hechos capítulo 15 se da cuenta que el que lo presidió fue Santiago. Y ahí estaba María. Yo no puedo entender a María en las enseñanzas como las que de repente ahora en estos tiempos nos enseñan, que María haya estado con unos rótulos: yo soy la madre de Jesús, hagan lo que yo les diga. Sino que ella escuchaba a los que el Señor había puesto en liderazgo y no hablaba mal de ellos. Venía y decía las cosas que debía de decir. ¿Y cuáles eran las cosas? Shh, shh, cállate, sigue escuchando. Esa es la enseñanza 3. La enseñanza 2, ella viene y dice: no vengas a mí, vea, no vengas a mí, porque yo no te puedo decir otra cosa más que shh, guarda silencio. Y si quieres que yo te diga algo, es: hagan lo que Jesús les diga. Y la primera de las más grandes enseñanzas, que fue la primera, estoy retrocediendo, 3, 2, 1. He aquí la esclava del Señor. Se reconoció como una necesitada de ser redimida por la sangre de su propio Hijo. Con esas 3 enseñanzas yo me quedo. Cuando yo le hablé a esta persona de la iglesia tradicional y le dije: estas son las 3 enseñanzas que nosotros como hijos de Dios deberíamos aprender, de la que tú me dices que yo odio.
Y entonces se me queda viendo y me dice: ¿en qué iglesia te congregas? Y la respuesta fue: yo quiero recibir a ese Jesús que María reconoció todo el tiempo. Porque no somos marianos, somos cristianos. La enseñanza principal de esta mañana es venir a enseñarnos a todos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero también es importante que podamos reconocer en ese ejemplo, así como muchas veces nosotros predicamos que el apóstol Pablo recibió 40 azotes menos uno, que andaba en Éfeso, que de repente lo encarcelaron en Filipos juntamente con su discípulo siguiente, de cabeza y toda la cosa. Platicamos y hablamos de eso. Es más, como le decía al principio, a veces hasta nos ponemos a predicar más de Judas que de estas enseñanzas tan hermosas. Así es que si tú estás escuchando allá en redes sociales esta enseñanza, creo que vas a tomar bien claro que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, no ponemos a María hasta allá abajo, sino que la deberíamos de colocar en su lugar. Jamás le odiamos, porque no sería algo que sería bajo los mismos principios y valores que el mismo Jesús nos enseñó y hasta la misma María nos enseñó. Todo lo demás que tú puedas venir a pensar, pero es que ellos no la adoran. Tampoco adoramos a Pablo, tampoco adoramos a Pedro, tampoco adoramos a ninguno de todos los demás discípulos, porque al único al que debemos que adorar es al que María adoró siempre. Su nombre es Jesús y le damos gloria. Yo quiero que en este momento tú cierres tus ojos. Yo le pedí al equipo de multimedia si me podría poner un momentito una alabanza que cantamos hace un momento. Y quisiera que pudiéramos traer a todas las que son mamás, que se vengan acá al frente. Quiero ponerlas acá al principio, todas las que son mamás. Luego vénganse todas las que en este momento están casadas y no son mamás. A ellas las quiero detrás. Yo ya estaría esperando aquí en este momento que estuvieran todas las mamás. Después las que están casadas y que están puestas en este instante como para ser esas mamás dentro de poco tiempo. Y la tercera fila que quisiera que pudieran tener son todas aquellas que no están ni casadas, pero que son mamás en potencia. Vénganse para acá al frente. Es decir, que yo no quisiera, porque ya me pasó la otra vez, hubo una hermanita linda que yo amo mucho, que pensó que yo no la había llamado a ella. Y vea lo que estoy diciendo. Primero las mamás con sus hijitos, luego las que son mamás solteras, que van a tener hijos, luego las que son solteras, que se vengan para acá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no debe quedar ni una sola mujer ahí sentada. ¿Ok? Antes de que cerremos, todas estas mamás que están acá y las que están en redes sociales, quiero orar por ustedes. Padre, las que están allá al otro lado en la red, las que están en este momento, son madres, son mujeres, son esas tremendas enseñanzas vivas que caminan por esta tierra y que nosotros como varones no seríamos los mismos si ustedes no estuvieran. Queremos agradecer porque en la voluntad preciosa y en la voluntad perfecta de Dios, el Señor permite que cada una de ustedes pueda estar firme
en su posición en donde están. Padre, queremos agradecerte por cada mamá, por esos vientres que ya abrieron, Señor, su corazón y ya son mamitas en este momento. Queremos pedirte, Señor, que les des de tu paz, que tú les des de tu bendición, sabiendo de que aunque sus hijos en este momento ellas puedan pensar que tienen un hijo que probablemente está rebelde, la única forma en la que en este momento podemos estar conscientes de la realidad es: hagan lo que Jesús les diga. Guarden silencio, mamitas, delante de Dios. Permitan que cada una de ustedes pueda vivir en este instante, este tiempo de bendición, y puedan tener la oportunidad de poder reposar y dejar que sus hijos sean más hijos de Dios que de ustedes mismas. Señor, agradecemos a las que son esposas ya y que están todavía en el proceso. Agradecemos a las solteras en este momento que nos da la oportunidad el Señor de poder orar sobre sus vientres, porque sabemos que Dios tiene el control de sus vidas, de sus corazones, y te damos gracias porque sabemos que tú tienes el cuidado perfecto sobre de sus vidas. Te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Quédense aquí ustedes, redes sociales, vamos a despedir. Gracias por estar con nosotros y te esperamos el próximo domingo. Bendiciones. Ustedes desenvuelta un momentito para acá.